Bienvenidos al público presente. Nosotros somos la comisión 025/2022, compuesto por Calderón Diana Fernanda, Bianco Florencia Romina quien les habla y Vargas Delfor Emanuel. La investigación se titula El análisis de la validez y fiabilidad del cuestionario del fenómeno de la punta de la lengua aplicado a mujeres argentinas mayores de 18 años en edad reproductiva durante el periodo 2020 al 2022. El objetivo de esta presentación es poder acceder al título de grado Licenciatura en Fonobiología. Sin más preámbulos, comenzamos la presentación. La pregunta o problema que ha motivado nuestra investigación es saber si es fiable y válido el cuestionario sobre el fenómeno de la punta de la lengua para su estudio en mujeres argentinas mayores de 18 años en edad reproductiva durante el periodo 2020 al 2022. Es por ello que nuestro objetivo fue analizar justamente la fiabilidad y validez de dicho cuestionario en mujeres argentinas mayores de 18 años que se encontraban en edad reproductiva durante el periodo 2020 al 2022. Cabe aclarar que los objetivos específicos no se mencionarán en el diseño de investigación, sino que se retomarán más adelante junto con los resultados. En cuanto al diseño de investigación, este trabajo utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, una modalidad empírica observacional y una secuencia temporal transversal. En relación a las variables, fueron tres aquellas que intervinieron en este trabajo investigativo. Por un lado, tenemos el fenómeno de la punta de la lengua, que se define como un estado que atraviesa el hablante, el cual tiene la certeza de conocer una palabra, pero es incapaz de acceder a ella y pronunciarla. Por otro lado, tenemos los factores sociodemográficos, que son un conjunto de datos de naturaleza social que caracterizan a una población. Estos pueden ser la edad, el sexo, la religión, etc. Y por último, tenemos la salud reproductiva, que la Organización Mundial de la Salud la define como el completo estado de bienestar biopsicosocial en relación a sexualidad por un lado y reproducción por el otro en todas las etapas de la vida. En cuanto a la población de estudio, fueron mujeres argentinas mayores de 18 años delimitadas por criterios de inclusión y exclusión. Como criterio de inclusión, estas fueron mujeres mayores de 18 años en edad reproductiva que residan en República Argentina y que haya dado su consentimiento para participar del estudio. En relación a los criterios de exclusión, fueron mujeres mayores de 50 años en edad reproductiva y mujeres que se encuentran transitando la menopausia. Finalmente, la muestra quedó constituida por 1.321 mujeres. De este resultado, de estas 1.321 mujeres, el 89,47% respondió en relación a la presencia del fenómeno de la punta de la lengua, que sí había presentado este fenómeno durante el último mes al momento de contestar la encuesta, en relación al restante 10,51% que manifestó que no había presentado. A su vez, de este 89,47% de personas que contestaron que sí, se determinó o se pretendía determinar la frecuencia de aparición del fenómeno de la punta de la lengua. En este caso, el 40,27% de las mujeres manifestó haber transitado fenómeno de la punta de la lengua pocas veces. La siguiente opción, que constituye a veces sí, a veces no, tuvo un 37,73% de discriminación. Muchas veces obtuvo el 19,54% y un porcentaje no menor es el de las mujeres que contestaron siempre con un 2,45%. Bien, continuando con la misma línea de análisis, pero en relación a la frecuencia del fenómeno de punta de lengua y edad, característica sociodemográfica, como lo representa la gráfica, se determinó que las mujeres de 18 a 29 años de edad manifestaron pocas veces categoría predominante en relación a las otras opciones, con un total del 20,81%. El restante, rango etario, que corresponde a adultas entre 30 a 50 años, obtuvo en dicha categoría el 19,45%. Mientras que la segunda opción más votada corresponde a veces sí, a veces no, con el 33,76%. Se observa que el 2,45% de las encuestadas manifestaron tener siempre fenómeno de punta de la lengua. Todos estos datos se correlacionan con nuestro primer objetivo, que es describir la frecuencia de ocurrencia del fenómeno de punta de la lengua según las características sociodemográficas y de salud reproductiva.
Los resultados confirmaron que la respuesta pocas veces fue la más elegida por las encuestadas, ¿sí? Las 18 a 29 años con un total del 51.7 y las restantes rango etario de 30 a 50 años con el 48.3%. Continuando con la línea sociodemográfica, pero esta vez seleccionando el ítem de paridad, lo hemos correlacionado con la frecuencia de aparición del fenómeno de la punta de la lengua. Es por ello que para una mejor organización de los resultados hemos dividido la muestra en tres grandes grupos: aquellas mujeres nulíparas, primíparas y multíparas. Como podemos observar en el gráfico, la opción pocas veces fue la más discriminada en estos tres grupos de mujeres, predominando las mujeres primíparas con un 18,96%, continuando con un 10,92% de mujeres multíparas. La segunda opción más predominante fue a veces sí, a veces no, nuevamente predominando en mujeres primíparas con un 16,25%, pero acá observamos un aumento en mujeres multíparas con un 13,11% en comparación a la primera opción discriminada. Por último, en contraposición a este postulado, tenemos que la opción menos seleccionada fue siempre con apenas un 2,53% total del grupo de mujeres, de los cuales la cantidad total de mujeres que han seleccionado siempre, se observa que el 86,3% habían parido en un momento de su vida, mientras que el 13,7% no lo habían hecho al momento de completar el cuestionario. Continuando con la línea sociodemográfica, pero esta vez en la relación a la educación, nuevamente hemos dividido a las mujeres en dos grandes grupos. Aquellas mujeres que presentaron un secundario completo más, es decir, que se encontraban cursando algún estudio universitario o terciario o ya lo habían finalizado, y aquellas mujeres que no lo habían logrado completar el secundario o alguna instancia previa del sistema educativo. Como podemos observar en el gráfico 8, pocas veces sigue siendo la opción más seleccionada a mujeres con secundario completo más, mientras que siempre sigue siendo la menos discriminada. Cabe destacar que siempre las mujeres que han seleccionado esta opción, la que más predomina son las mujeres con secundario completo más frente a aquellas que no lo tienen. En el gráfico 8, lo que podemos visualizar es la relación entre la frecuencia de aparición del fenómeno de la punta de la lengua y la salud reproductiva. En este caso, el 86,2% de las mujeres se encontraban atravesando el puerperio en relación al 13,8% restantes, las cuales no eran puérperas. En relación al objetivo específico número 2, lo que se pretende es describir la tipología y las estrategias de resolución del fenómeno de la punta de la lengua según características sociodemográficas. En el gráfico número 9 podemos apreciar la tipología del fenómeno de la punta de la lengua en relación a la edad. Lo que se observa es que nombres de películas, libros, etc., es la opción más discriminada con el 30,65%. Se le continúa la opción otros con el 24,39% en total. La opción que siguió es nombre de cosas con el 20,30%, siguiéndole nombres de personas con el 17,17% y por último nombre de lugares con el 7,49%. Bien, en cuanto a las estrategias de resolución de la punta de la lengua, los resultados fueron agrupados en dos macrocategorías según lo propuesto por Brown. Mediante estrategias de búsquedas externas, con un 38,24%, en las que incluye busco en un diccionario o libro, busco en internet o le consulto a una persona. Mediante estrategias internas, con el 57,45%, en las que agrupan buscar alfabéticamente en mi memoria, pienso en la última vez que vi el objeto de la persona, pienso en el sonido de la palabra, pienso en la letra y ortografía de la palabra y pienso en el significado de la palabra. El 4,3% restante corresponde a la opción otros, que no está incluida en las macrocategorías planteadas por el autor. La opción pienso en el significado de la palabra es la más discriminada entre las mujeres entre 18 a 29 años de edad y de 40 a 50 años de edad con el 13,24%, mientras que para las participantes de 30 a 39 años busco en internet con el 8,78%.
Ahora adentrándonos un poco a nivel estructural del cuestionario, tenemos lo que es la función de la información de la prueba, en donde esta función nos indica la cantidad de información que recopila un constructo en base a las habilidades de las participantes. Esta información se ve reflejada en el eje de las ordenadas, tenemos el nivel de información que recopila el constructo, mientras que en el eje de las abscisas tenemos representado la habilidad de los participantes con teta. Esta función de la información de la prueba pertenece a la teoría de respuesta al ítem, el cual nos indica que a mayor pendiente, mayor información recopila este constructo y para que pueda ser fiable debe ubicarse en los valores positivos. Esta función nos permitió poder responder nuestro objetivo específico número 3, que es analizar la fiabilidad del cuestionario del fenómeno de la punta de la lengua. Como podemos observar en el gráfico 12, se puede observar que hay una pendiente con un pico de información de 4.8, en donde en valor de teta tenemos un punto de menos 2.5, pero este se ubica en los valores negativos y no en los positivos. Bien, continuando un poco con el análisis de los gráficos en relación a la teoría de respuesta al ítem, tenemos la curva característica del ítem. La curva característica del ítem es una función particular que tiene la teoría de respuesta al ítem, en donde en el eje de las abscisas tenemos, como ya lo mencionó mi compañera, la habilidad que tiene una persona en contestar a determinado ítem, y por otro lado tenemos en el eje de las ordenadas la probabilidad de que ese ítem sea seleccionado. Por ejemplo, acá tenemos que una persona con una habilidad teta de 1.43 tiene mayor probabilidad de seleccionar la opción nunca, casi nunca o pocas veces en relación a la frecuencia de aparición del fenómeno en la punta de la lengua, en comparación de una persona que tiene una habilidad de menos 2.31, que corresponde a la opción siempre. En este caso tenemos que resaltar que si el número es positivo, si se dirige hacia los positivos, es mayor la probabilidad, mientras que si el número se desplaza hacia los números negativos, es menor la probabilidad. Esto se relaciona con el objetivo específico número 4, que es analizar la validez del cuestionario del fenómeno de la punta de la lengua. Teniendo en cuenta de que, como se observa en el gráfico número 14, acá todas las cifras se dirigen hacia los números negativos, entonces son menos probables que se seleccionen en comparación con el gráfico número 15, que es la utilidad de las estrategias de resolución del fenómeno de la punta de la lengua, en donde tenemos cifras que se dirigen o se desplazan tanto hacia los números positivos como hacia los números negativos, o encontrando mayor información, por ejemplo, en el ítem 15, que en el ítem 14, donde no hay números hacia los lados positivos. En relación a la discusión de nuestro presente trabajo, el déficit de transmisión en los nodos semánticos y fonológicos repercute en la evocación y recuperación lingüística. En base a la teoría de estructura de los nodos y el modelo de déficit de transmisión, un estado del fenómeno de punta de la lengua ocurre cuando estas conexiones hacia los nodos fonológicos de una palabra se van debilitando, lo que va a provocar una reducción en la transmisión del cebado a los mismos nodos. Esto quiere decir que sin una cantidad suficiente de estos nodos fonológicos no se pueden activar y por lo tanto no va a poder ocurrir una recuperación de las palabras. Dicha activación de nodos se produce cuando el nivel de preparación supera el necesario para la recuperación de las palabras. Hay tres factores importantes en los que van a influir en este déficit de transmisión, que son la frecuencia de uso, la antigüedad de uso y el envejecimiento. Bien, continuando con el segundo ítem, gran parte de la población estudiada presentó punta de la lengua durante el último mes al momento de completar el formulario. Este frecuente fenómeno de la vida cotidiana es inherente a la condición humana y ocurre de manera transversal en todos los hablantes, con independencia de variables como la edad o el idioma materno. Sucede aproximadamente una vez a la semana en los adultos jóvenes y esto va a ir incrementándose paulatinamente hasta una vez al día en los adultos mayores.
Continuando, variables sociodemográficas y de salud reproductiva influyeron en las respuestas, y a mayor conocimiento causó mayor producción del fenómeno de punta de la lengua. Esto quiere decir que de acuerdo a los resultados obtenidos, el nivel de vocabulario no tiene incidencia alguna en mayor o menor producción del fenómeno de punta de la lengua. Es decir, que a mayor conocimiento puede ser una causa de mayor producción del fenómeno de punta de la lengua, porque va a implicar un mayor número de palabras almacenadas que pueden competir al momento de la evocación. Esta conclusión concuerda con lo obtenido en nuestro marco muestral. Continuando con la discusión, hemos observado un menor rendimiento cognitivo durante el embarazo y la maternidad temprana. Este hallazgo se puede correlacionar con lo expuesto por Sousa, en donde expone que el rendimiento de memoria es mucho menor durante el embarazo y la maternidad temprana, generando así alteraciones cognitivas, y las cuales son las más comunes en este grupo de mujeres. Continuando, si bien en los resultados se ha expuesto que el ítem de nombres de películas, libros o canciones fue la más seleccionada en contraposición de nombres de personas, hay que recordar que la pregunta poseía 5 ítems, de los cuales de esos 5, 3 correspondían a sustantivos propios, y de esos 3, 2 fueron altamente discriminadas. Por lo que se puede considerar que nombres propios en general son los desencadenantes de FPL, debido a que son expresiones puntuales que no poseen propiedad o características del sujeto u objeto, tal y como lo expone Facal Mayo y otros. Para ir concluyendo con este apartado, podemos mencionar que el constructo mostró una validez aparente. En relación a esto, Macías Calvillo informa que para la teoría de respuesta al ítem, el intervalo de confianza del 95% para la habilidad estimada es de 1,96. En base a esto, el cuestionario del fenómeno de la punta de la lengua no cumple con los parámetros establecidos, pero es importante destacar que la cantidad de información que el constructo puede recolectar en base a las dimensiones de la temática abordada son suficientes. Y el instrumento no mostró adecuados niveles de fiabilidad, teniendo en cuenta el alfa de Cronbach analizado con la teoría clásica de los test, el cual establece, según diversos autores, que debe ser de mayor o igual a 0,70, obteniendo en nuestro cuestionario un coeficiente de 0,32. Las limitaciones del presente trabajo son las siguientes. La muestra no presentó heterogeneidad en relación a la edad, ya que las respuestas de mujeres entre 18 y 29 años fueron 691, de 30 a 39 años 553 y de 40 a 50 años 77. Es por esto que se recomienda ampliar el rango etario hasta 70 años inclusive. En relación a la primera opción del enunciado del fenómeno de la punta de la lengua, del cuestionario del fenómeno de la punta de la lengua, mejor dicho, se generó un sesgo en la tabulación de los datos, puesto que la opción nunca, casi nunca, no aboca al mismo concepto. Por lo que se recomienda editar esta respuesta para una mejor diferenciación. Y por último, no se contó con instrumentos que valoren dimensiones similares, lo que impidió poder establecer relaciones y comparaciones con la variable que deseamos medir. Es por ello que recomendamos realizar una validez convergente y divergente con instrumentos o constructos que midan variables iguales o similares. A modo de conclusión, los ítems del cuestionario que estudia el fenómeno de la punta de la lengua son pertinentes. Evalúa diferentes dimensiones de las variables de interés. La salud reproductiva es un factor interviniente en la frecuencia de aparición de fenómeno de punta de lengua, no así en ciertos factores sociodemográficos. El constructo recabó información relevante y pertinente del fenómeno de punta de lengua en sus diversas dimensiones en relación a factores sociodemográficos y de salud reproductiva en mujeres argentinas mayores de 18 años. Y por último, no se logró determinar su fiabilidad mediante la teoría de respuesta al ítems. Muchas gracias.